Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy martes 17 de junio de 2025. Como siempre nos conectamos con ustedes de lunes a viernes a partir de las 10:30 para entregarles las noticias más recientes de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. No olviden que estamos aquí gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación. Agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional, como son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV y Esto Pensamos. Muchas gracias por el apoyo diario a sus directores y seguidores, y también agradecemos a los seguidores de UNPG TV por siempre apoyar nuestros programas, dando like, comentando y compartiendo estos videos diarios. Sí, vamos a iniciar con la revisión de las noticias más recientes aquí en el informativo nacional. En este momento vamos a poner en pantalla la primera noticia. Aquí estamos viendo que el diario EC habla sobre los nuevos apagones en Ecuador en forma de pregunta, es decir, no sabemos todavía si habrán o no habrán. El gobierno aclara detalles sobre el suministro eléctrico. La vocera del gobierno ecuatoriano, Carolina Jaramillo, aseguró que el suministro de energía eléctrica está garantizado en el país, a pesar de que Ecuador ingresa a la temporada seca. Esta afirmación responde a las preocupaciones sobre posibles cortes eléctricos ante la disminución de lluvias que afecta la generación hidroeléctrica. Jaramillo destacó que el abastecimiento energético no depende exclusivamente de las empresas Austral y Progen, responsables de una pequeña parte de la generación nacional. Además, informó que hasta finales de 2025, Ecuador contará con una capacidad instalada de 979.5 megavatios, lo que asegura la cobertura de la demanda eléctrica nacional. Este dato refleja el avance en la infraestructura energética y la capacidad del país para enfrentar el estiaje sin afectar a los usuarios. La garantía del suministro se basa en dos factores principales: un plan específico para enfrentar el estiaje y medidas para modernizar el Sistema Nacional de Transmisión. Seguimos con el desarrollo de la información. El diario.es también nos dice que el presidente Daniel Noboa se reunirá con su homólogo Xi Jinping para fortalecer lazos con China. Veamos un poquito de los detalles. Daniel Noboa, presidente del Ecuador, se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping, según anunció el ministro de Gobierno ecuatoriano José de la Gasca. Dicha reunión se dará en el marco de una estrategia para posicionar al país como un actor serio en la escena internacional. Pese al anuncio de la Gasca, no se ha precisado la fecha del encuentro entre ambos mandatarios, pero lo que sí es seguro es que será en el país asiático. De la Gasca destacó que la reunión de Xi Jinping refleja el reconocimiento internacional al trabajo de Ecuador bajo el liderazgo de Noboa. Textualmente dice que la gente cree que es fácil reunirse con Xi Jinping solo por ser jefe de Estado, afirmó. El funcionario subrayó que la gestión del presidente Noboa ha permitido que potencias globales vean al país como un interlocutor confiable. Bien, seguimos con las noticias y metroecuador.com nos dice que hubo otro sismo que sacudió a Ecuador durante la madrugada del 17 de junio. Disculpen. Bien, seguimos con las noticias. Metroecuador nos dice que hubo otro sismo en Ecuador durante la madrugada de hoy 17 de junio de 2025, en un segundo sismo que sorprendió a los habitantes del cantón Tena a la 1:47 de la madrugada, con una magnitud de 3.9 en la escala de Richter.
y una profundidad de 14 kilómetros. Este movimiento telúrico fue registrado por el Instituto Geofísico como el segundo en menos de 5 horas en esta zona de la Amazonía. Bien, seguimos con la información y existe conmoción tras el asesinato de un taxista frente al Parque Centenario en pleno centro de Guayaquil, según el medio primicias.es. Veamos un poquito de los detalles. Una nueva muerte violenta ocurrió en Guayaquil, ciudad a la que se trasladó la comandancia de la policía. La noche de este lunes 16 de junio, un taxista fue asesinado frente al Parque Centenario, en pleno centro de la urbe, cuando todavía había movimiento de personas. El crimen se registró pasadas las 20 horas en las calles Víctor Manuel Rendón y Lorenzo de Garaycoa. La víctima conducía un taxi que trasladaba pasajeros de Guayaquil a Durán. El hombre se bajaba de la unidad cuando los sicarios le dispararon. Algunos testigos dijeron que al parecer los atacantes se movilizaban en motocicleta. El cuerpo quedó en la calzada y fue trasladado a la morgue. El taxista recibió impactos de bala, según se ve en imágenes compartidas en redes sociales. Tras lo ocurrido, sus familiares y varios taxistas llegaron al sitio y 2 mujeres lloraban desconsoladas junto al cuerpo, mientras que los taxistas expresaron su preocupación. El asesinato ocurrió en un paradero en una zona comercial donde hay una entidad bancaria y pequeños negocios como una panadería. A esa hora todavía había personas caminando por la calle. La policía acudió al lugar para iniciar las investigaciones de esta nueva muerte violenta frente al Parque Centenario que conmociona a Guayaquil. Seguimos con la información y Ecuavisa.com nos dice que las exportaciones de Ecuador crecen un 11% en el primer cuatrimestre de 2025. Las exportaciones de Ecuador experimentaron un incremento del 11% en el primer cuatrimestre de 2025 al registrar una facturación de 12.191 millones de dólares hasta abril, gracias sobre todo a las exportaciones de productos no petroleros y no mineros, que se incrementaron en un 24%, con un valor de 8.195 millones de dólares. En total, las exportaciones no petroleras y no mineras representaron el 67% de los envíos al exterior que hizo Ecuador durante estos meses. Las exportaciones petroleras, por su parte, registraron una caída del 16% durante estos meses, al alcanzar los 2.877 millones de dólares. Dentro de las exportaciones de productos distintos al petróleo y los minerales, el 51% corresponden a los productos del sector agrícola y agroindustrial, el 40% al sector acuícola, pesquero, y el restante se compone de manufacturas. FedExport destacó que entre enero y abril de 2025 el sector agrícola y agroindustrial tuvo un incremento del 35% comparado con el 2024. Seguimos con la información y Ecuavisa.com también nos dice que implica el traslado de la comandancia de la policía y las Fuerzas Armadas a Guayaquil. Según excomandantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el traslado de las comandancias de ambas instituciones a Guayaquil sí reducirán las muertes violentas. Veamos de qué se trata este reporte de Ecuavisa.com. Es el nuevo centro administrativo, estratégico y operativo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas con el traslado de sus comandancias. El presidente Daniel Noboa tomó la medida buscando una mayor coordinación para frenar el aumento de muertes violentas y de actividades delictivas en la zona 8. Guayaquil, Durán y San Borondón, con 1.951 muertos, suman 2/3 de los asesinatos en el país.
La comandancia y el presidente, la presidencia ha informado cuáles son las razones: mejorar las acciones antidelincuenciales en la costa, planificación de estrategias y operaciones de seguridad y una respuesta más eficiente en Guayaquil. Eso es básicamente los parámetros que ha hecho que la comandancia se mueva temporalmente. Dos excomandantes de la policía y Fuerzas Armadas conversaron con Televistazo. El cambio de la sede sí impacta, según ellos, en la disminución de las muertes violentas, y dieron 3 razones. La primera es técnica. Los comandantes conocen directamente los problemas de falta de recursos humanos y logísticos y ordenan de inmediato el traslado de personal. La segunda es táctica. Con el traslado llevan equipos de inteligencia y de análisis de datos para enfocarse en las zonas consideradas calientes. Y la tercera es anímica, al estar cerca físicamente de uniformados desgastados por los constantes operativos. Una cuarta razón es política. Desde el Ministerio del Interior se dijo que expondrán a jueces y fiscales que liberan a sospechosos, que a pesar de las pruebas o de su peligrosidad, reciben medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Si tuvieron la valentía de dejar en libertad a un delincuente, a un extorsionador, a un asesino, pues no le veo el inconveniente que den la cara y que diga quiénes son. Yo les voy a hacer ese favor. El último cambio de las sedes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía se dio el 3 de junio del 2024 a Manta. Sí se redujo el número de muertos, pero sigue siendo uno de los cantones con más muertes violentas, con 133 asesinatos en lo que va del año. La táctica de estar presentes en los operativos la ensayó el gobierno con ministros del Interior y de Defensa liderando operativos, pero no impactó en la disminución de las muertes violentas. Continuamos con las noticias aquí en el Informativo Nacional y ya estamos ingresando en el ámbito internacional. Euronews.com nos dice que Alemania y Francia refuerzan la seguridad en torno a los lugares judíos e israelíes. Veamos este reporte. Alemania ha declarado que está reforzando la seguridad en torno a lugares israelíes y judíos de su territorio ante posibles ataques iraníes en medio del conflicto entre Israel e Irán. Francia ya ha ordenado medidas similares en su territorio. El ministro israelí de Asuntos de la Diáspora declaró a Euronews que el peligro es real. It is obvious that after we managed to hit the top leadership of the Iranian Revolutionary Guards, that they will like to revenge and to hit Israeli embassies, Jewish communities, and therefore we need to be much more alert than usual, and we are monitoring everything we can based on OSINT. We have security services who are working with foreign security services to make sure that embassies, Jewish community centers are being protected. El ministro de la Diáspora criticó a Bélgica, donde al menos 75.000 personas se manifestaron en Bruselas durante las protestas de la llamada Línea Roja por Gaza, en protesta contra la ofensiva israelí en la franja. And we are highly concerned about what's happening now in Belgium. We see violent demonstrations. We see signs of wanted people against Jewish leaders, rabbis in the streets of Belgium. We've seen no condemnation. We've seen no action from the authorities in Belgium. And we hope that we will be able to see much more serious steps to protect Jewish community in Belgium. Los dirigentes europeos han pedido contención y diplomacia tras la escalada entre Israel e Irán y han instado a las partes a buscar una resolución pacífica. Continuamos con la información internacional y también llegan los anuncios a WhatsApp. Meta introduce la publicidad y suscripciones en la aplicación de mensajería. Veamos este reporte. WhatsApp anunció el lunes que empezará a mostrar anuncios, mientras Meta, su propietaria, busca nuevos ingresos de los miles de millones de usuarios de la aplicación. La popular aplicación de chat empezará a mostrar anuncios en la pestaña Actualizaciones, pero la empresa insiste en que las conversaciones y llamadas personales permanecerán encriptadas y no se utilizarán para la segmentación. Sin embargo, la medida ya está siendo objeto de escrutinio en Europa, donde la Comisión ya ha advertido de que puede violar la legislación sobre datos y competencia. Se trata de un importante cambio de política para WhatsApp, cuyos fundadores se comprometieron a mantenerla libre de publicidad antes de la adquisición de Meta en 2014.
Junto a los anuncios, WhatsApp también está introduciendo suscripciones a canales de pago y promociones para empresas. Los cambios ponen de relieve la dependencia de Meta de la publicidad, que supuso casi la totalidad de sus 164.000 millones de dólares de ingresos el año pasado. Seguimos con la información aquí en el Informativo Nacional y Trump advierte a los residentes de Teherán que evacúen ante un posible bombardeo israelí. Veamos este reporte. Los residentes de Tel Aviv y la ciudad meridional de Beersheba se despertaron en las primeras horas del martes al sonar las alarmas de ataque aéreo. El ejército israelí informó en la madrugada de este martes de 2 nuevas oleadas de ataques con misiles desde Irán hacia Israel. Los servicios de emergencia no han reportado víctimas. En los últimos 4 días, Irán e Israel han intercambiado cientos de ataques transfronterizos con misiles. Más de 200 personas han muerto en Irán y al menos 2 docenas han muerto en Israel. Teherán calificó los ataques de Israel como crimen de guerra, al tiempo que insistían que su respuesta es proporcionada y se basa en la legítima defensa. The Israeli regime deliberately struck densely populated civilian areas in multiple large Iranian cities where millions live. So far, 1,480 people have been killed or injured. At least 224 civilians, including women and children, have been killed. Iran will resolutely defend its security and territorial integrity. We focused only on military and economic assets involved in the aggression. Iran does not seek war or escalation, but we will not hesitate to defend our people, our territory, and our sovereignty. Al menos 24 israelíes han muerto en ataques iraníes y cerca de 600 han resultado heridos. Israel, por su parte, no da señales de querer parar sus ataques sobre Irán y añade que solo hay una forma de poner fin al conflicto. You want to de-escalate like we want to de-escalate. You want to de-escalate, get the nukes out of Iran's hand. That's all there is to it. It's all very simple. Escalation means rushing to the bomb. Escalation means attacking us with missiles from all over. That's escalation. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó un día antes de lo previsto Canadá, donde participaba en la cumbre del G7, para centrarse en el conflicto entre Israel e Irán. Y en una publicación en redes sociales, Trump advirtió textualmente que todo el mundo debería evacuar inmediatamente Teherán. Continuamos con las noticias internacionales. No olviden que estamos totalmente en vivo, que pueden darle like, comentar y compartir esta transmisión por el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Vamos con la siguiente noticia y Trump abandona la cumbre del G7 antes de tiempo, mientras el conflicto entre Israel e Irán da señales de intensificarse. Veamos este reporte. Los líderes del G7 se han reunido en Canadá en una cumbre empañada por las tensiones globales, la guerra y la inestabilidad. En la apertura de la cumbre, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, resaltó que el mundo mira al G7 en busca de liderazgo. La cumbre se celebra mientras prosigue la invasión rusa de Ucrania y la ofensiva israelí en Gaza. Los líderes se esforzaron por buscar formas de contener el nuevo conflicto entre Israel e Irán, que se intensifica rápidamente. Al menos 224 personas han muerto en Irán y 24 en Israel en el intercambio de ataques entre los dos países en los últimos 4 días. Trump abandonó la cumbre en las montañas rocosas canadienses un día antes de lo previsto y la Casa Blanca indicó que la decisión se debía a la escalada del conflicto. A primera hora del martes, Trump urgió a los residentes de Teherán a evacuar inmediatamente la ciudad, insinuando un posible ataque israelí. El presidente estadounidense dijo que Irán debería haber firmado un acuerdo cuando tuvo la oportunidad. En paralelo, los márgenes de la cumbre sirvieron para formalizar un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Reino Unido, basado en un pacto marco anunciado el mes pasado. Trump afirma que el acuerdo es justo para ambos países y generará muchos ingresos y puestos de trabajo, una opinión de la que se hizo eco el primer ministro británico Keir Starmer. Trump suscitó además polémica al principio de la cumbre al expresar su deseo de ampliar el grupo del G7 para incluir a Rusia e incluso a China. Según Trump, la decisión de excluir a Rusia del G8 en 2014 fue un error. El mandatario estadounidense señaló que los líderes deben poder hablar entre ellos en las cumbres.
Y bien, finalmente tenemos un mensaje del pastor William Salazar Piloso. En este momento voy a tratar de ampliarlo un poquito en la pantalla. Él me dice: estimada Kelly, quisiera que por favor me ayude a pasar esta notita. Ya le pasó la información. Bien, él nos dijo que la Oficina de Información Pastoral Evangélica del Ecuador invita al público a conocer y leer la Biblia del Pescador. Será el 5 de julio a las 9 de la mañana en la iglesia La Amistad, al lado del Colegio Ciencia y Fe, al sur de la ciudad de Guayaquil. Los participantes recibirán una Biblia digital. En la Biblia física, la capacitación y la certificación otorgada por estas instituciones y CLC mayores, informes al 099-792-8515. El cupo es limitado. Atentamente, el doctor William Salazar Piloso. Ya saben, cualquier información pueden llamar al número que está en pantalla, les repito, 099-792-8515. Pueden comunicarse con él si quieren formar parte de este grupo de personas que se van a reunir a leer la Biblia del Pescador el 5 de julio a las 9 de la mañana en la iglesia La Amistad, al lado del Colegio Ciencia y Fe, al sur de la ciudad de Guayaquil. Ya lo saben, aquellos a los que les interese pueden comunicarse al número que ya vimos en pantalla. Bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en el Informativo Nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo que lo transmitimos como siempre de lunes a viernes a partir de las 10:30 a través del canal digital de la UNP Guayas, UNPGTV, en Facebook y también estamos en otras redes sociales como @UNPGuayas _ en X, TikTok e Instagram, y nuestras dos páginas web, elperiodicodelecuador.com y www.unpdelguayas.com. Hoy día ando como que no, mi lengua no va con mi cerebro, como que estamos desconectadas, andamos queriendo decir una cosa pero pensamos otra, no sé. Estamos un poquito trabadas hoy día, pero bueno, así culminamos. No sin antes agradecerle al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes, también a los medios de comunicación que comparten y retransmiten nuestro informativo nacional. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV y Esto Pensamos. Muchas gracias a sus directores y seguidores por el apoyo diario. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente martes. Nos vemos mañana miércoles, que les vaya bonito. Chao, chao.